Lo que voy a decirte no está dirigido a tu intelecto, no es una cadena lógica de argumentos que debas comprender, ni una hermosa historia para escuchar de forma pasiva. Es un susurro dirigido a una parte de ti que quizá has olvidado o que el ruido del mundo ha enterrado. Una parte de ti, quién sabe, una parte que no necesita pruebas, porque reconoce la verdad cuando la siente. Y si aún estás aquí, no es casualidad, nunca es casualidad. Hay llamadas silenciosas que solo el alma puede oír. Y a veces, esas llamadas adoptan la forma de un vídeo como este, de una voz desconocida que parece hablar exactamente de aquello que nunca supiste expresar con palabras. ¿Has notado cómo ciertas presencias cambian una habitación? No son necesariamente personas que hablan en voz alta, que ríen más que los demás o que acaparan la atención. No, a veces son aquellos que no hacen nada espectacular. Llegan, se sientan, y sin embargo el ambiente parece distinto. El silencio se vuelve más denso. Las conversaciones disminuyen su ritmo, reina la calma. Esa calma no es timidez, es una frecuencia, una energía. Y a veces es la tuya. Hay personas que no saben que irradian, no han aprendido a brillar porque nadie les ha dicho que tienen luz. Así que caminan por el mundo intentando pasar desapercibidos sin darse cuenta de que incluso en la sombra iluminan. Su mirada tranquiliza, su simple presencia reconforta, y no entienden por qué desconocidos les cuentan sus vidas en una fila, o por qué los niños se acercan espontáneamente a acurrucarse junto a ellas. No es una anomalía, no es casualidad, es una firma vibratoria. Es difícil vivir con este don cuando nadie te lo ha explicado. Cuando, desde la infancia, has sentido las atmósferas sin que te las describan. Cuando has percibido la tristeza de una sonrisa o la ira de un silencio. Has crecido con este radar interno, pero en lugar de llamarlo sabiduría, muchas veces lo han llamado hipersensibilidad. Te han acusado de exagerar, de tomarte todo a pecho, de ser demasiado algo, demasiado tranquilo, demasiado serio, demasiado misterioso, demasiado cansado, sin razón aparente. Pero esa razón está ahí, siempre ha estado ahí. Absorbes lo que los demás evitan, cargas con lo que desborda en los otros, y nadie te ha dicho nunca que eso es una forma de poder, una energía. El poder espiritual no es ruidoso, no necesita un tambor para hacerse sentir. Actúa sin esfuerzo, transforma sin intención. Puede que ya te hayas dado cuenta de que los conflictos se apaciguan tras tu intervención, aunque solo hayas pronunciado unas pocas palabras, o que algunas personas te evitan después de cruzarte con ellas sin saber por qué. No eres tú a quien evitan, es lo que tu energía revela en ellas, es el reflejo que perciben en tu silencio, y ese silencio lo has domesticado, incluso lo has cultivado, porque en este mundo que grita por existir, tu alma te ha enseñado a escuchar lo que no se oye. Te ha mostrado que el mayor poder no es convencer sino encarnar, no es impresionar sino vibrar, y vibras aunque no lo sepas. Vibras cuando eres auténtico, cuando no interpretas ningún papel, cuando simplemente eres. Pero estar simplemente presente en un mundo que exige demostrar constantemente tu valía es un acto de rebeldía. Eso te hace diferente, y a veces esa diferencia pesa. A menudo te has preguntado por qué te sientes tan cansado después de estar en sociedad. ¿Por qué ciertos lugares te provocan dolor de cabeza sin razón aparente? ¿Por qué a veces duermes mal sin que haya ocurrido nada extraño? No es imaginación, es una carga invisible, una resonancia entre lo que percibes y lo que el mundo no quiere reconocer.
Pero sigues aquí a pesar de todo, aunque aún no comprendas todo, incluso si has dudado de ti mismo 1000 veces, incluso si has intentado normalizarte, has permanecido como un punto de anclaje silencioso en la tormenta de los demás. Y lo que cargas es raro, no es una carga, es una llamada. Y esa llamada puede estar empezando a hacerse oír en ti. Ya has entrado en algún lugar y has sentido que algo no estaba bien antes de que nadie dijera nada. Has puesto el pie en una casa y has sentido un peso en el aire, una tensión silenciosa, casi asfixiante, como si las propias paredes guardaran un secreto. Quizás nunca lo hayas mencionado porque este tipo de percepción la experimentamos de forma casi invisible, casi imperceptible, y porque resulta incómoda. Y sin embargo, tu cuerpo ya lo sabía. Tu respiración se volvía más corta, tu corazón latía un poco más rápido. Sabías antes de entender, incluso antes de que los hechos explicaran lo que ya habías percibido. Quizás te dijeron que eras paranoico, demasiado sensible, demasiado dramático, y entonces aprendiste a guardar todo eso para ti. Pero nunca te ha abandonado. Sigues captando la emoción en una mirada esquiva, la mentira oculta, tras una sonrisa educada, la ira disfrazada en un apretón de manos demasiado firme. Lo que sientes nadie te lo enseña, y sin embargo, lo sabes. Es como una memoria que no viene del cerebro, sino del corazón. Cuando observas, no miras, sientes. Lees las líneas del nombre como otros leen un libro abierto. Es un don, sí, pero también es una carga porque sientes todo, incluso lo que no te pertenece, incluso lo que otros se niegan a sentir por sí mismos. Y lo sientes en tu piel, en tu estómago, en esas noches sin dormir, una angustia sin nombre, una incomodidad sin causa aparente. Llevas el eco de dolores que no son tuyos. Y ahí es cuando se vuelve complicado. Porque, ¿cómo explicar a tu entorno que te duele sin tener una herida, que estás agotado sin haber corrido, que estás triste sin un drama visible? El mundo quiere razones tangibles, pruebas, pero tu alma no necesita eso para saber. Ella sabe como un árbol sabe cuando llega el invierno, como el océano anticipa la tormenta antes de que el cielo cambie. ¿Recuerdas esos momentos en que todo parecía ir bien? Aparentemente, una conversación normal, un ambiente tranquilo, sonrisas, ruido, gente. Y tú por dentro sintiéndote asfixiado, sabías que algo no iba bien. Quizás unos días después estalló un conflicto, se reveló un secreto, una verdad salió a la luz. Pero tú ya lo sabías. Ese es el precio de sentir lo invisible. Ves las grietas mucho antes de que la pared se derrumbe. Nunca has aprendido realmente a manejar eso. En la escuela te enseñaron sobre volcanes, ecuaciones, capitales del mundo. Pero nadie te preparó para enraizarte cuando tu cuerpo capta la tormenta emocional de los demás. Nadie te enseñó a decir no a una energía que no elegiste. Así que hiciste lo que pudiste. Sonreíste cuando querías salir corriendo, consolaste a otros mientras tú mismo llorabas por dentro, escuchaste cuando tu silencio gritaba de cansancio, quizá intentaste protegerte, volverte más duro, más frío, pero no funcionó porque tu esencia no se puede engañar. Aunque hagas como si nada, tu alma sigue abierta como un oído atento al mundo. Eres un canal, una especie de radar emocional vivo. Y siempre lo has sabido. Simplemente no sabes qué hacer con ello. Entonces llega el agotamiento. No es un cansancio que un café pueda quitar, es un peso en el pecho, una saturación interna, como si llevaras demasiado. Pero, efectivamente, lo llevas. Llevas lo que los demás reprimen. Absorbes lo que ellos proyectan y a veces olvidas que no tienes por qué cargar con todo, que tienes derecho a no hacerte responsable de todo. Pero
cómo dejar ir lo que no sabes nombrar, cómo liberarte de un peso invisible, cómo protegerte sin encerrarte. Estas preguntas a veces te atormentan y sin embargo una parte de ti ya conoce las respuestas, porque ya has vivido esos momentos de claridad, esos momentos en los que en un simple silencio te encontraste, una tarde solo, un paseo por la naturaleza, una mirada intercambiada sin palabras, un escalofrío sin explicación. Es ahí, cada vez, donde tu sensibilidad no es una debilidad, es un sentido, un sexto sentido, un vínculo directo con lo que el mundo ignora. Y si estás aquí ahora escuchando estas palabras, tal vez sea porque es momento de dejar de dudar de lo que sientes. Es hora de entender que tu cuerpo te habla, que tu corazón te guía, que tu intuición es una brújula y que no tienes que desactivarla para ser aceptado. Al contrario, quizás ha llegado el momento de escucharla. Por fin, como se escucha a un viejo amigo al que has ignorado demasiado tiempo. Hay lugares donde se respira mejor sin que sepas muy bien por qué, momentos en los que el silencio se convierte en una caricia, instantes suspendidos donde nada intenta cambiarte, evaluarte ni exigirte. Es en esos retiros sutiles donde tu alma se regenera. No en el tumulto ni en la agitación constante del mundo, sino en esos espacios desnudos, depurados, casi sagrados, donde finalmente puedes dejar lo que llevas. Siempre lo supiste sin siquiera formularlo. Tu soledad no es una huida, es una necesidad, una forma de respirar que los demás no siempre comprenden. Ellos la llaman aislamiento. Tú sabes que es un regreso, un retorno a ti mismo. Cuando el ruido del mundo se aleja y te enfrentas a ti, ya no hay un papel que interpretar, ya no hay apariencia que mantener, ya no hay esfuerzos por parecer entero. Eres completo incluso en tus grietas, incluso en tus silencios. Y es allí, en esta desnudez del alma, donde te das cuenta de cuán preciosa es la soledad. Quizás te has sentido culpable por buscarla. Puede que hayas creído que era un defecto, una debilidad, un repliegue, porque todo a tu alrededor valora la hiperconectividad, la exposición, la accesibilidad permanente. Pero lo que el mundo olvida es que algunas almas, para existir plenamente, necesitan retirarse. Tú eres de esas. Nunca has necesitado multitudes para sentirte vivo. Al contrario, demasiada gente te hace desaparecer. Demasiadas palabras te alejan de tu propio lenguaje interno. Necesitas espacio, necesitas lentitud, necesitas esa ausencia de expectativas donde simplemente puedes ser. Porque en este silencio algo se realinea en ti, casi imperceptible, una luz discreta, un hilo invisible que se vuelve a tejer, sin decirlo, todo lo que se había deshecho a tu pesar. Sabes lo que se siente, ¿verdad? Después de un día de dar, de escuchar, de llevar las emociones de los demás, te encuentras solo y todo vuelve a ser respirable. No es la ausencia lo que cura, es el permiso. El permiso de no responder, de no sonreír, de no explicar, de no interpretar. Es en este permiso donde tu energía vuelve a tomar forma, y a veces ni siquiera es una elección, es una necesidad vital. Los demás pueden no entender. Te dirán, eres distante, eres cerrado, te alejas todo el tiempo, pero no saben que te vas para regresar. No saben que este retiro es lo que te permite mantenerte entero, que sin él te desplomarías. Te estiras en silencio, como quien vuelve a pegar los trozos de un jarrón que todavía ama. Te conviertes en ti mismo suavemente, sin espectadores, sin validación, sin narración. Y en esos momentos te redescubres, escuchas pensamientos que habías dejado de lado, sientes emociones que habías guardado bajo llave.
Toques sin filtro la verdad cruda de tu ser. Y no siempre es cómodo, pero es verdad, auténtico, a veces doloroso, pero nunca vacío. Porque en tu propia mirada no hay mentira, no hay máscara, solo estás tú y esa luz suave, casi olvidada, que solo espera brillar. No es un lujo, es una urgencia. Volver a uno mismo no es un capricho del alma frágil, es una fuerza, una disciplina de la mente sensible, una forma de preservarte en un mundo que no deja de estirarte lejos de ti. Tienes ese don, sientes lo que los demás callan, pero ese don necesita un santuario. Y ese santuario no es un lugar, es tu silencio, es tu soledad elegida, es el espacio sagrado que te creas para no convertirte en un reflejo extraviado en las expectativas de otros. Cuando estás solo, realmente solo, sin obligación, sin interacción forzada, hay como un gran suspiro interior, una relajación invisible. Tus pensamientos se ralentizan, tu corazón late de otra manera, vuelves a ser el testigo de tu propia vida. Y eso es raro, es valioso, porque en este mundo que te impone un ritmo ajeno, finalmente recuperas el tuyo, y ese ritmo es el de tu alma, no el del mundo, no el de la urgencia, el tuyo nunca ha sido ordinario. Incluso cuando has intentado serlo, incluso cuando te has acomodado a los hábitos, a las normas, a las expectativas, siempre has sentido que había algo en ti que no encajaba en las cajas. Una especie de frecuencia diferente, una verdad que palpitaba en tu silencio, un fuego tranquilo que nada ni nadie había sabido explicar. Quizás te has esforzado por ser discreto, por no molestar, por adaptarte. Pero a pesar de todos esos esfuerzos, tu energía hablaba por ti. Te precedía antes de las palabras. Acariciaba a las personas sin que entendieran por qué se sentían tan tocadas, tan expuestas, tan emocionadas. Y a veces eso se escapa, no tú, lo que despertabas en ellos. Te diste cuenta, ¿verdad?, de cómo algunas personas se cierran después de haberte cruzado. Cómo, sin razón aparente, toman distancia, como si tu simple mirada revelara demasiado. Como si fueras un espejo demasiado honesto en un mundo que prefiere los reflejos borrosos. No has necesitado hablar fuerte para ser percibido. No has necesitado imponer nada. Tu silencio era suficiente. Tu presencia era suficiente, y para algunos es insoportable, porque nunca han aprendido a mirar su verdad de frente. Verás, no es que moleste a la gente, es que en tu presencia ya no pueden engañarse a sí mismos, y ahí reside tu poder. En lo que no haces, en lo que no fuerzas, en no luchar por convencer, no necesitas gritar para existir. Encarnas vibras, y esa vibración, por discreta que sea, tiene el poder de derribar muros, no porque sea ruidosa, sino porque es verdadera. Hay algo en tu manera de ser que detiene el mundo, una mirada sin juicio, una escucha que no busca responder, una respiración que calma sin decir nada. No es un talento aprendido, no es una técnica, es una naturaleza. Una naturaleza profunda que has llevado contigo desde la infancia y que has intentado ocultar durante mucho tiempo. Porque sí ha habido momentos en los que te has preguntado si eso no era un defecto, si acaso no eras tú el problema, si eras demasiado pesado, demasiado intenso, demasiado diferente. Incluso has querido apagarte un poco, hacer que tu fuego sea menos visible, bajar el volumen de tu alma para ser aceptado. Pero eso nunca funciona por mucho tiempo, ¿verdad? Porque cada vez que intentas reducirte, algo en ti se contrae. Una especie de tristeza silenciosa, un alejamiento interno que sientes en tu cuerpo, en tu corazón, en tu energía. La verdad es que nunca has estado hecho para parecerte a los demás. Y no es arrogancia,
es conciencia. Naciste para encarnar algo distinto, otra forma de ser, otra forma de amar, otra forma de ver el mundo. Y necesariamente eso molesta, porque todo lo que no encaja en el molde genera una resistencia. Pero no eres tú quien debe ajustarse. No eres tú quien debe cortarse para caber en un marco demasiado pequeño. No eres tú quien debe encoger tu alma para calmar las inseguridades de los demás. Estás aquí para brillar sin excesos, sin pretensiones, simplemente brillando por tu ser, por tu silencio, por tu mirada. Y ese brillo no lo eliges. Lo transformas, reorganizas, despiertas, incluso cuando no haces nada, pero tienes que reconocerlo, porque mientras no reconozcas lo que llevas, seguirás sufriendo, seguirás absorbiendo lo que no es tuyo, continuarás agotándote para mantener una paz que no es tuya. Seguirás dudando de lo que ya sabes, y esa duda no te protege, te aleja de ti. Tienes el derecho de ser quien eres, completamente sin filtros, sin miedo. No estás aquí para salvar el mundo, estás aquí para revelarte. Pero en esa revelación, algunos sanarán, otros se alejarán, y todo eso está bien. No tienes nada que demostrar, solo necesitas ser, pero ser plenamente, con toda la intensidad que eso implica, con toda la luz que eso requiere, porque el mundo necesita esa luz. Aunque todavía no lo sepa, aunque al principio lo rechace, la necesita, y tú ya lo sabes. Has entrado en lugares y sin decir una palabra, has sentido cómo cambia la atmósfera. Lo has visto en los hombros que se relajan, en las voces que bajan de tono, en esos silencios súbitos que no están vacíos, sino llenos de presencia. No has hecho nada, y sin embargo, todo ha cambiado. Puede que te hayan dicho tras tu marcha, desde que te fuiste, no es lo mismo. No sabes cómo responder a eso, porque ni tú siempre entiendes lo que aportas, pero lo llevas contigo. Y eso se transmite. No es un papel, ni una postura, es tu frecuencia. No se impone, no fuerza nada, pero toca como una música que solo suena para quienes saben escuchar. A quienes han llorado en secreto, que han aguantado sin apoyo, que han sentido ese peso invisible que nadie nombra. Les hablas sin hablar, les tiendes la mano, incluso en silencio. Eres un centro, y los centros no corren, no se agitan, respiran, esperan, sostienen, acogen. Quizás por eso algunos se acercan a ti como si ya te conocieran, como si en ti buscaran un lugar donde finalmente pueden descansar. Nunca has buscado desempeñar ese papel, pero siempre lo has encarnado. Eres ese aliento que calma, esa mirada que no juzga, esa presencia que permite, y no siempre es fácil, porque no todos están preparados para eso. Algunos te evitan, otros te atacan, no porque hagas daño, sino porque tu sola existencia les recuerda lo que han perdido o lo que han rechazado escuchar en su interior. Tu paz es inquieta porque es auténtica, porque ilumina el caos oculto, y ahí es donde tu energía se vuelve casi revolucionaria. No habla, pero desprograma. No reacciona, pero reconfigura. No necesitas dominar ni convencer. No estás aquí para acumular, estás aquí para vibrar. Y tu vibración es una alineación entre el interior y el exterior. Un acuerdo raro, una coherencia que muchos han olvidado, y por eso te recuerdan. No por lo que dices, sino por en lo que las personas se convierten cuando están contigo. Se vuelven más auténticas, más profundas, más vivas, y a veces eso les asusta, pero a menudo eso les libera. No necesitas entender cómo funciona esto, no necesitas explicarte, solo necesitas recordar. Recordar que eres un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que la gente cree ser y lo que realmente es en profundidad. Abres esos pasajes sin quererlo, y a tu paso, las cosas se ajustan, se revelan, se reparan.
Esto requiere fuerza, no una fuerza exterior brutal o defensiva, sino una fuerza interior, silenciosa, profunda. Es la que permite mantenerte centrado cuando todo vibra a tu alrededor. Es la que acepta no ser comprendido siempre que te mantengas fiel a lo que sientes. Es la que no busca agradar sino encarnar. Ahora sabes que tu energía no es un accidente, no es un exceso, no es una fragilidad, es una presencia clara, a veces sin que nadie lo note, y eso es suficiente. Lo que eres es suficiente, no necesitas cambiar. No necesitas mejorar para merecer tu lugar, ya lo tienes, así que respira, no cambies nada, simplemente regresa a ti, no a la versión que el mundo espera, sino a la versión que tu alma llama, y déjala brillar en la dulzura, en la sombra, en la luz, sin importar, porque quienes deben verte, te verán. Quienes deben escucharte, te escucharán, pero quienes deben vibrar contigo, lo harán sin que tengas que tenderles la mano, porque no estás aquí para convencer, estás aquí para recordar a quienes han olvidado que ellos también tienen esa luz dentro. Y siempre comienza con una respiración, una mirada, una presencia, la tuya.